Buenos días. La clase de hoy va a versar sobre anemias y sus generalidades. La definición de anemia es la reducción de niveles normales de hemoglobina según edad, sexo y altura a nivel del mar. El diagnóstico de anemia es un diagnóstico confirmado únicamente por el laboratorio. Sus valores referenciales son menos de 13.5 gramos por decilitros en adultos de sexo masculino y menos de 11.5 gramos por decilitros en adultos de sexo femenino. Hay que hacer la salvedad que estas variaciones dependen de los valores referenciales de cada laboratorio. Por supuesto, los valores de hemoglobina generalmente van asociados intrínsecamente al valor del número de glóbulos rojos y del hematocrito. En esta tabla ustedes ven que hay diferencia entre los valores de hemoglobina, hematocrito y cuenta de células rojas, donde los valores de sexo masculino son más altos que los valores de sexo femenino y el resto de los parámetros hematológicos son iguales tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino en cuanto a concentración de hemoglobina corporal, 27 a 34 picogramos, concentración de volumen corporal medio de 80 a 95, referencias de 80 a 100 femtolitros, la concentración de hemoglobina corporal media en gramos por decilitro entre 30 y 35, y el contagio reticulocitario absoluto entre 50.000 y 150.000 por microlitro, o 50 a 150 por 10 del ampere por litro. Por supuesto, la hemoglobina varía según la edad, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. No es lo mismo la hemoglobina de un recién nacido a la hemoglobina de un infante o la hemoglobina de adulto o de un hombre o mujer. Los neonatos, generalmente la hemoglobina siempre está por encima o por niveles promedios de 14 gramos por decilitro. Esto se explica por lo que en la vida uterina la hipoxia estimula la formación de eritropoyetina y ella condiciona una poliglobulia en el recién nacido. Posteriormente, cuando ya toma el comando la respiración pulmonar, el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, la eritropoyetina está disminuida, comienza a disminuir la eritropoiesis y el niño va disminuyendo sus valores de hemoglobina, hasta que llega a un nivel donde se considera que hay entre el primer y tercer mes una anemia fisiológica del recién nacido. Posteriormente, la hemoglobina comienza a ascender en la infancia y para normalizarse a los valores ya referenciales de la mujer adulta. Aquí está una tabla donde según el grupo etario y sexo, pues varían lo que nosotros consideramos nivel mínimo para el diagnóstico de anemia. Niños de 6 a 59 meses, que es menor de 11 gramos por decilitro, se considera anemia. Niños de 11 a 15 años, menor de 11.5 gramos por decilitro. De 12 a 14 años, hemoglobina menor de 12. En las mujeres, la hemoglobina menor de 12 se considera anemia, gramos por decilitro. En algunos, dependiendo de valores referenciales, por supuesto, en las mujeres gestantes, la hemoglobina menor de 11 se considera anemia y en los hombres la hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro. El cuerpo humano puede adaptarse a las condiciones de anemia. Por ejemplo, la anemia brusca, causada por disminución del volumen sanguíneo agudo, ocurren adaptaciones del organismo en minutos o horas por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y del gasto cardíaco. Y, por supuesto, el flujo sanguíneo se distribuye desde la piel y vísceras hacia órganos nobles como el corazón, cerebro y músculos.
Cuando la anemia es causada por una pérdida crónica de sangre, las siguientes adaptaciones pueden ocurrir en días o semanas. Hay una disminución de la hemoglobina por el oxígeno, aumentando la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Y hay un aumento de la producción de eritropoyetina por los riñones causada por la hipoxia a nivel renal, que condiciona la producción de eritropoyetina para aumentar la eritropoyesis. Las anemias pueden clasificarse morfológicamente de acuerdo al volumen corpuscular medio y a la concentración media corpuscular de la hemoglobina. Entonces podemos dividirla en tres grupos. Aquellas anemias que son de imagen normocítica normocrómica, donde el volumen corpuscular medio está normal entre 80 a 100 femtolitros y la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 36 gramos por decilitro. El tipo de anemia macrocítica normocrómica, cuando el volumen corpuscular medio es mayor de 100 femtolitros y los valores referenciales de la concentración media de hemoglobina corpuscular está entre 32 y 36 gramos por decilitro. Y la microcítica hipocrómica, cuando el volumen corpuscular medio es menor de 80 femtolitros y la concentración media de la hemoglobina corpuscular es menor de 32 gramos por decilitro. Cuando nosotros vemos una imagen microcítica hipocrómica o normocítica normocrómica o una imagen macrocítica, de acuerdo a los valores referenciales del parámetro hematológico, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, podemos orientar el diagnóstico hacia una patología definida. Por ejemplo, si nosotros vemos una imagen microcítica hipocrómica, podemos pensar que hay una deficiencia de hierro, una talasemia, casos de anemia de procesos crónicos, envenenamiento con plomo o una anemia sideroblástica causada por deficiencia en la síntesis del hemo. Normocítica normocrómica, casi todas las anemias hemolíticas tienen esta imagen. Es una anemia de procesos crónicos, también puede verse ocasionalmente en las deficiencias mixtas nutricionales, en una hemorragia aguda, en la enfermedad renal, anemia por enfermedad renal o la anemia por infiltración de médula ósea por una neoplasia. La imagen macrocítica la podemos ver típicamente en la anemia denominada anemia megaloblástica, que es la deficiencia de folato y vitamina B12, pero también en anemias no megaloblásticas como relacionadas con el alcoholismo, la enfermedad hepática, mielodisplasia o anemia plástica. Los mecanismos de anemia son tres fundamentalmente. Cuando hay una deficiente producción de eritrocitos de la médula ósea, cuando la destrucción está aumentada en sangre periférica de los eritrocitos o en médula ósea se destruyen también, y la combinación de los dos anteriores mecanismos, deficiente producción y destrucción aumentada. Los síntomas de anemia se presentan, como mencionamos anteriormente, de forma aguda, cuando hay hemólisis o destrucción acelerada de eritrocitos, lo que se conoce como crisis hemolítica, o cuando hay hemorragia aguda por pérdidas sanguíneas. O la otra forma es la forma crónica o de instalación lenta. El término eritropoyesis inefectiva significa que hay una producción defectuosa de las células precursores eritroides en médula ósea. Estos precursores defectuosos a menudo ocurre porque hay una apoptosis prematura, es decir, a pesar de que hay una eritropoyesis normal o una eritropoyesis aumentada, los mismos glóbulos rojos se destruyen en médula ósea. Entonces, lo que se conoce con el nombre de hemólisis intramedular, que se refleja, por supuesto, en una disminución en la producción de reticulocitos en sangre periférica y anemia. Varias condiciones pueden presentar una eritropoyesis inefectiva, como la anemia megaloblástica, donde hay una síntesis de ADN deficiente, por lo tanto hay una disminución en la proliferación celular, tanto por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato. En talasemia hay una síntesis deficiente de cadenas de globina
o en la anemia sideroblástica, donde hay una síntesis deficiente de protoporfirina. Etiológicamente también podemos considerar la clasificación de anemia y podemos orientarlo hacia un diagnóstico definido. Por ejemplo, la anemia por falla en la producción eritrocitaria es la anemia aplásica o aplasia pura de serie roja. El síndrome mielodisplásico también es una falla en la producción eritrocitaria. Por deficiencia nutricional vemos que hay deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Las hemoglobinopatías o hemoglobinas anormales o defecto estructural de la hemoglobina están las llamadas anemia falciforme, anemia drepanocítica o anemia por hemoglobina C o otras hemoglobinas anormales. Cuando hay defecto en la síntesis de hemoglobina, se denomina talasemia. Y cuando el defecto es intrínseco o atribuido al eritrocito en sí, podemos decir las anemias hemolíticas congénitas, donde está la eferocitosis congénita y las deficiencias enzimáticas de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa y piruvato quinasa. La anemia por hemólisis intravascular típicamente es la hemoglobina paroxística nocturna o la anemia hemolítica por microangiopatía. Y por hemólisis extravascular, mayoritariamente las anemias hemolíticas autoinmunes, aunque algunas de ellas pueden tener un mecanismo mixto intra y extravascular, y la anemia de los procesos infecciosos crónicos. Luego hay anemia por otras causas, que es la anemia fisiológica del embarazo. Los síntomas generales de anemia generalmente es disnea de esfuerzo, palpitaciones, letargia, somnolencia, cefalea, astenia, pérdida de la concentración, debilidad, etc. Y los signos, el más característico es la palidez cutánea mucosa y los otros signos dependientes del tipo específico de anemia, por ejemplo, ictericia, característica de las anemias hemolíticas, visceromegalia también, característica de algunas anemias hemolíticas. Para el diagnóstico de anemia podemos basarnos en la clasificación morfológica de acuerdo al volumen corpuscular media y hay un algoritmo. Este algoritmo de acuerdo al volumen corpuscular media ya vimos anteriormente que puedes clasificarlo de acuerdo a si el volumen corpuscular media está bajo, se dice que hay una microcitosis, si está alto se dice que hay una macrocitosis, o si está normal entre 80 y 100 femtolitros se dice que hay una normocitosis. En el aspecto microcítico nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial de anemia sideroblástica o defecto en el anillo porfirídico, deficiencia de hierro, anemia de la inflamación crónica o procesos infecciosos crónicos y talasemias. Y cuando hay macrocitosis, hay dos tipos. Megaloblástica, ya vemos que la deficiencia de folato y vitamina B12 es lo más importante, aunque la mielodisplasia también puede ser de origen de una imagen macrocítica. O no megaloblástica, en este caso cae en esta clasificación la anemia plástica, la enfermedad crónica hepática o el alcoholismo. Cuando la imagen es normocítica, todo depende de si hay reticulocitosis o reticulocitos aumentados o reticulocitos normales o disminuidos. En este caso, reticulocitosis es sinónimo o hay que buscar una anemia hemolítica con un volumen corpuscular medio normal. Y entonces vemos aquí que la anemia hemolítica por defecto intrínseco o por defecto extrínseco. Defecto intrínseco son los defectos de membranas congénitos, hemoglobinopatía o deficiencias enzimáticas del glóbulo rojo. Y los extrínsecos, más que todo, la mayoría son de causa inmune, la anemia hemolítica autoinmune, pero hay otros de causa no inmune como la anemia hemolítica microangiopática o por agentes infecciosos o por drogas, químicos, envenenamiento, quemaduras. Cuando el reticulocito es normal en una imagen normocítica o está disminuido, hay que pensar en anemia plástica o anemia de enfermedad renal o anemia mieloctísica. También algunos casos de anemia de inflamación crónica. El mismo algoritmo podemos nosotros ver basado en la cuenta reticulocitaria.
baja o normal, quiere decir que hay una disminución o una eritropoiesis inefectiva. Basados entonces en el volumen corpuscular media, vemos aquí lo mismo que anteriormente, microcítica, normal normocítica o altomacrocítica, y aquí las diferentes etiologías o causas que podemos ver de acuerdo a la imagen que se presenta en sangre periférica. Y cuando el reticulocito está alto, hay una destrucción excesiva de glóbulos rojos, podemos ver pérdida excesiva de glóbulos rojos, una hemorragia o una hemólisis de causa intrínseca, como vimos anteriormente. Y el algoritmo diagnóstico basado en clínicas, en antecedentes familiares, en exploración física y en la analítica básica, que es todo lo relacionado con metabolismo del hierro, ferritina, cisterina, transferrina y determinación de folato y vitamina B12 para diagnosticar las principales causas de anemia, entre ellas la anemia ferropénica, buscar la causa, anemia de procesos crónicos, también buscar la causa, anemia megaloblástica, descartar deficiencia de folato o de vitamina B12, y anemia regenerativa, hacer un estudio de hemólisis con parámetros destinados al diagnóstico de hemólisis. Muchas gracias. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Por favor, amplíen los conocimientos que han adquirido ahora con la literatura que les muestro. Nos vemos en la próxima clase.